Listo. Buenas tardes, bienvenidos. Les recuerdo mi nombre para los que no han visto los talleres anteriores. Mi nombre es Erika Déciga. Estoy en el área de servicios profesionales de Laboratorios Vertex. Y el día de hoy vamos a dar continuidad al taller de lentes ocupacionales. Esta es la parte 2. Ya vimos el taller pasado, la primera parte, y pues vamos a continuar con lentes ocupacionales. Y bueno, pues ya viendo la imagen que tenemos en la pantalla, nos podemos dar una idea de cómo ha ido esta evolución del hombre hasta el día de hoy. Antes, pues nuestra visión únicamente en un gran porcentaje era para ver de lejos, y hoy
todo ha cambiado. Y por esa razón estamos aquí. Entonces, como resume el taller pasado, estábamos viendo que era un lente ocupacional y recordemos que un lente ocupacional puede ser cualquier lente que nos optimice la visión el paciente de una ocupación específica y que haga a este paciente mucho más productivo, pero sobre todo que esté cómodo en el entorno en el que se desenvuelve, en donde trabaja, en donde se desarrolla laboralmente. Entonces, decíamos que son lentes que funcionan para varias actividades muy específicas, que es un lente que visualmente, pues lo que les acabo de decir, optimiza ese desarrollo de una ocupación, dependiendo de la necesidad visual que cada uno de estos pacientes, que cada uno de estos usuarios tenga en su lugar de trabajo. Habíamos visto la vez pasada que teníamos o habíamos segmentado estos dos grupos, uno que se mantiene más en el área administrativa, en el área de oficina, y otro más en la área de producción. Entonces, cualquier lente que pueda optimizar la ocupación de este paciente, que nos cubra las necesidades de este paciente en protección, en ergonomía visual, pues va a ser un lente bien recibido por cada uno de estos usuarios, haciendo pues que los pacientes sean mucho más productivos pues en cada una de sus áreas de trabajo. Entonces, los lentes ocupacionales pues sabemos que nos permiten tener protección y una mejor salud visual. Entonces, estamos hablando también de protección en la parte de la parte de protección de algún tipo de ocupación a la que se dedique este paciente, donde se vea expuesto a algún tipo de accidente. Entonces tenemos que tener bien protegidos esa área, ese globo ocular, y por supuesto también protegerlo de la radiación. Ya hemos visto la luz azul, lo que provoca, y justamente ahora que tenemos estas dos formas de comunicarnos que ya cambiaron, siempre han existido, pero hoy se manifiesta pues mayor la realidad virtual en la que hoy estamos inmersos más tiempo. También tenemos pues la realidad física. Sin embargo, pues nuestros ojos constantemente se están adaptando a estos dos cambios, pero hay demasiadas personas que están pasando tiempos muy prolongados frente a estos dispositivos electrónicos. Justamente esta parte del área administrativa, donde pasamos pues más de 3, 4 horas frente a estos dispositivos electrónicos. Y la pregunta pues que nos hacíamos o que nos hacemos o que nos debemos hacer es si el ojo está diseñado, el ojo humano, para estar más de 3 horas frente a estos dispositivos digitales, frente a estas pantallas que ya hemos visto que tienen un pico muy alto de luz azul, y no desarrollar ningún tipo de síntoma visual. Entonces, justamente estamos escuchando en consulta, pues muchos pacientes con muchos síntomas. ¿Por qué? Porque este grupo que está más en el área administrativa, más en trabajos de oficina, pues pasan jornadas bastante largas utilizando estos dispositivos, también a diferentes distancias intermedias y cercanas. Por supuesto, la iluminación en la que se encuentran, pues también es importante ver cómo está ubicado ese lugar de trabajo. Habíamos visto cómo debería de ser el escritorio, cómo debería de estar la computadora, debería de estar a un lado la ventana, no de frente o atrás por los reflejos. La actividad que desempeña es muy importante para poder tomar nota y ver por qué está presentando esa fatiga visual y esos síntomas que nos refieren los pacientes, porque no solo también tenemos la parte de las ametropías, sino también esta parte del entorno laboral que nos va a traer
mucho cansancio que se va a juntar con este exceso de trabajo con estos dispositivos electrónicos, que ya vemos, la iluminación pues tiene un papel muy importante, la silla, ¿se acuerdan? Y pues cerca del 90% de las personas que usan computadora durante 3 horas o más, pueden desarrollar el síndrome visual informático. Ajá, este es un conjunto de signos y síntomas que hemos venido escuchando cada vez más frecuente de estos usuarios. Y pues son visión borrosa, dolor de cuello y espalda, ya vimos por qué razón, ansiedad, sensación de arenilla, ardor, picor, visión fluctuante, porque tenemos que hacer cambios bastante rápidos y cambiar de distancias también. Y pues sí, se nos olvida parpadear. Por eso decíamos, tendremos que ponerle ahí un post-it recordándonos, recuerde parpadear porque se evapora la lágrima y pues necesitamos lubricar, hidratar ese ojo para que disminuya, por supuesto, esa sensación de arenilla, esa sequedad ocular. Y pues para disminuir esta fatiga visual tenemos algunas soluciones que pueden disminuirla, como es tomar un descanso cada 20 minutos por 20 segundos mirando a lo lejos, recordar que tenemos que parpadear y recordarle a los pacientes que tenemos que parpadear, el control de la iluminación, que es muy importante entre todo el entorno que rodea al paciente a la hora de estar realizando su actividad específica en el trabajo. Por supuesto, el uso de gotas lubricantes para confortar al ojo. Y pues para este síndrome visual informático causado por el uso de más de 3 horas frente a estas pantallas, pues cómo evitarlo, cómo disminuirlo, lo que se recomienda es estar a una distancia del monitor, más o menos de 50 centímetros, como lo vimos la vez pasada. Lo ideal es que en esta línea horizontal de nuestra mirada, la pantalla esté a unos 15, 20 grados hacia abajo para que el párpado se mantenga hacia abajo y podamos lubricar y no se evapore tanto esta lágrima. Usar protección para luz azul, por supuesto. A ver, creo que no me escuchaba, ¿verdad? No sé desde dónde. Apenas, no tiene, fue en esta diapositiva, fueron unos segundos. Perfecto, y ahorita desde el principio. Perfecto. Entonces decíamos que para este síndrome visual informático, mantener una distancia del monitor de 50 centímetros, decía que la mirada. No, ya otra vez te perdiste. Pues de los 35, desde ahí, ajá, desde los 35 centímetros y la mirada. Ok, perfecto. Y yo así pues ya terminé la presentación. Bueno, y entonces decíamos, bueno, desde los 15, 20 centímetros para mantener la mirada o el párpado hacia abajo y evitar también que esa lágrima se evapore más rápido, porque pues los movimientos de estos dispositivos son tan rápidos que el ojo lo que quiere es mantenerse fijo y pues se nos olvida el parpadeo. Entonces es importante mantener la distancia, sobre todo la distancia, porque recordemos que el ojo humano no está hecho para ver de cerca. Puede ver de cerca, es cierto, pero estaba diseñado para la visión lejana. Entonces, decíamos que tenemos que tener unos lentes de protección, un material que nos pueda filtrar esa luz azul de alta energía, la cual ya hemos visto, donde se encuentra ese pico más alto y este pico de luz azul está presente en la luz blanca, en la luz LED, en estos dispositivos digitales. Por eso es súper importante
poner un buen filtro porque esta luz es la que se dispersa más y por supuesto también es un ruido visual, nos está generando también mucha sintomatología. Entonces ya vimos que cada cosita va a ir sumando para que al final el paciente pues llegue con una serie de molestias, de síntomas, pero no solo es causado por una sola cosa, es el conjunto de varias situaciones cuando estamos utilizando los dispositivos electrónicos. Entonces, también aquí nos dice la regla 20-20-20, que es cada 20 minutos vamos a descansar por 20 segundos mirando al infinito, de lejos. Siempre recordar parpadear. Recordar parpadear, siempre, siempre es importante, o el uso de un lubricante ocular que podemos enviar a estos pacientes para aminorar estas molestias. Entonces, ¿qué más alternativas tenemos para estos pacientes? Ya dijimos que, bueno, parte de los lentes ocupacionales, pues también vienen otro tipo de lentes para cierto grupo de pacientes, de usuarios que vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, ya lo vimos en el entorno laboral de cada uno de estos pacientes, lo que buscamos mediante la ergonomía, desde la silla, desde la postura, que el paciente pueda trabajar de manera óptima, de manera cómoda y, por supuesto, mejorando la ergonomía visual con un buen lente, con un buen diseño para que sea productivo. Entonces, aquí decíamos, esta es una imagen muy bonita, me gusta. Ojalá y así debería de ser, ¿cierto? Y tenemos que poner mucha atención porque tenemos que observar al paciente. Y aquí viene algo muy importante, porque cuando le estemos haciendo la historia clínica al paciente, muchas veces hay que decirle, bueno, ¿a qué distancia trabaja usted? ¿Cuál es la distancia de trabajo que más ocupa? Y lo ideal es que le prestáramos el escritorio para que él nos pudiera mostrar cómo es que utiliza sus herramientas de trabajo y ahí nos podemos dar cuenta también cómo es la postura del paciente, ¿cierto? En el escritorio, con la silla. Claro, no es la adecuada porque nos podríamos dar una idea de cuáles son las posturas de cada uno de estos pacientes. Entonces les decía, hay aquí en estos pacientes que están más tiempo en oficinas, pues lo vamos a dividir en dos grupos, que son los pacientes présbitas y los pacientes no présbitas. Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a platicar más bien de los pacientes présbitas, de qué podemos recomendar a estos pacientes présbitas, qué ayudas visuales podemos utilizar con ellos, y también tenemos la otra parte de estos pacientes no présbitas que también están inmersos por tiempos prolongados en un entorno laboral con mucho trabajo en distancia intermedia y cercana, provocando pues toda esa sintomatología que vimos al principio, la fatiga visual, el síndrome visual informático, más las malas posturas que tenemos que utilizar para poder mejorar la visión, el trabajo que estemos desarrollando. Y entonces, lo primero que podemos ofrecerle a cualquiera de estos dos grupos, pues sería el uso de un buen antirreflejante, sobre todo para aquellos que no lo están utilizando, porque ya vimos todos estos distractores, toda esta parte que nos puede ir sumando esta fatiga visual, pues tenemos que ir disminuyendo que esto se vaya agravando, y por eso es importante enviar un buen tratamiento antirreflejante. Les recuerdo nuestro antirreflejo SARX. Aquí el antirreflejante pues tiene un gran beneficio para estos usuarios, porque el antirreflejante pues nos va a dar más transmisión de luz, mejorando la sensibilidad al contraste. Habrá menos reflexión porque elimina hasta un 99% de reflejos, minimizando esta fatiga visual. Podemos adicionar esa protección azul de alta energía, ya sea en un lente con una buena protección en la masa o
e incluso en el antirreflejante. Entonces, como resultado, pues nos va a mejorar la calidad visual del paciente, va a disminuir esa molestia que genera, por supuesto, los reflejos, porque son imágenes parásitos que también el cerebro tiene que estar procesando y que está distrayendo y que está generando ahí más ruido. Entonces, estos pacientes présbitas, por supuesto, que ya estarán utilizando o un lente para ver solo de cerca, o tal vez ya traen un lente bifocal, o tal vez ya están utilizando un lente progresivo y requieran de una ayuda extra, de una ayuda que se pueda complementar, por ejemplo, en el caso de las lentes progresivas, porque son pacientes que igual están trabajando en un entorno de distancias intermedias, de distancias cercanas, y muchas veces este tipo de lentes pues tienen sus limitaciones. Y estamos hablando de proporcionarles comodidad y confort visual. Entonces, ¿qué puede hacer esta industria óptica y ustedes como profesionales de la salud para ayudar a estos usuarios de dispositivos electrónicos para prevenir que desarrollen estos problemas a futuro o que ya los estén teniendo? Pues tenemos las lentes degresivas. Ajá, al principio había como una pequeña confusión, ¿no? Porque sí tenemos que si son lentes ocupacionales, pues automáticamente nos viene a la mente que son lentes degresivas, son lentes para pacientes présbitas, pero pues ya vimos que un lente ocupacional es cualquier lente que optimice la ocupación del paciente para que mejore su calidad visual, su ergonomía y por supuesto sea más productivo en la actividad que desarrolle. Entonces, estos lentes degresivos que son específicos para trabajar a distancias intermedias y cercanas, pues estas son las opciones que tenemos para estos pacientes présbitas, para estos pacientes que seguramente ya están utilizando ya sea un lente para cerca o un lente bifocal o un lente progresivo. La idea de esto es que no es como o le doy un lente de cerca o un lente degresivo, o le doy un progresivo o le doy un degresivo, no. Es un complemento, hay que hacer una sinergia con este lente porque es parte de sus herramientas para desarrollar de mejor manera su función en su entorno laboral. Entonces, ¿por qué ofrecer una lente degresiva? Pues ya lo hemos dicho, el uso de estos dispositivos electrónicos, estas tareas pues requieren principalmente la visión intermedia y hoy hemos visto que cada vez es más y más y más. Y no solamente tenemos que estar viendo hacia un dispositivo, sino que al mismo tiempo me voy hacia la hoja, hacia la tableta, hacia la sumadora, etcétera, etcétera, el smartwatch. Entonces, ¿cómo debería de ser esa lente ideal para esos entornos internos? ¿Cómo debería de ser? Pues debería de ser una lente que sea optimizada para ciertas distancias intermedias. Debería de haber una suave transición porque hemos dicho que el paciente tiene que estar mirando para diferentes distancias dependiendo de dónde se encuentran sus dispositivos, a lo que se dedique, a la ocupación la que esté desarrollando en ese momento y por supuesto permitir leer esos textos pequeños para que el paciente pueda estar cómodo, tener una visión cercana muy buena, que de verdad que el paciente se sienta a gusto. Y veamos esas soluciones actuales y cuáles son sus limitaciones. Se me olvidaba comentarles, ya que voy a terminar de la plática, en el chat pueden ir poniendo sus preguntas, con gusto las iremos leyendo al final. Y veamos aquí la opción, la solución de las lentes solo para cerca. Pues ya vimos que es una opción, hay muchos pacientes que utilizan esta opción, sin embargo, se queda muy limitada. Pues la ventaja, pues es el precio, sabemos que el precio es mucho menor,
que cualquier otro diseño. Sin embargo, pues esas limitaciones son que solo corrigen la visión cercana, o en el caso que el paciente nos diga, ¿sabes qué? Hazme unos lentes solo para la computadora, pues entonces utilizamos esa graduación, la calculamos para la distancia que el paciente nos diga, y ya, porque más cerca tampoco le va a funcionar. Entonces, es un lente que está muy limitado y por supuesto que provoca pues mala postura para trabajar. Ajá, el usuario debe mirar por encima, aquellos que utilizan estos lentes donde vemos que nos están viendo por la parte de arriba, porque pues si nos ven por la graduación, ven súper borroso. Entonces el usuario debe mirar por encima de las lentes mientras habla con otras personas. Por supuesto, la fatiga y la incomodidad al realizar estas actividades visuales intermedias, pues de plano están fuera. Y veamos, aquí está cómo se ve limitada ese espacio, cómo se ve limitado el espacio con un solo par de lentes para cierta distancia. En este caso, solo para cerca, o por ejemplo, si lo requiriera y no lo solicitara así el paciente para intermedia, lo mismo va a pasar. Más cerca no voy a poder ver. Va a estar también limitado ese lente. Entonces, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Necesitamos darle algo mejor a este paciente, porque lo estamos viendo justo aquí, ¿no? El paciente, pues, no permite que enfoque bien esa pantalla, tiene que estarse moviendo, acercándose, alejándose, dependiendo del dispositivo y claro, de la graduación para la que se haya calculado esos lentes. Entonces, los pacientes comienzan a adoptar posturas incómodas, anómalas para enfocarse, y entonces ahí es donde empiezan con el dolor del cuello, las cervicales, la espalda, por ir tratando de compensar la visión. Tenemos otra opción que son las lentes progresivas, que son bastante buenas, por supuesto, los beneficios son muchísimos. Por ejemplo, estamos viendo aquí que nos da una corrección visual para todas las distancias. Está indicado tanto para exteriores como para interiores y no es necesario cambiar de lentes. Con uno solo podemos ver tanto lejos, intermedia y cercana. Sin embargo, pues también tiene cierta limitación. ¿En qué sentido? Pues lo vemos en la parte de abajo, que el campo visual intermedio es muy limitado, y más adelante lo vamos a ir viendo por qué. La postura ergonómica está comprometida, dependiendo, por supuesto, de la actividad de cada uno de estos usuarios, de cada uno de estos pacientes. La comodidad, pues, se ve reducida mientras se trabaja en computadora. Y vemos aquí, es verdad, puede ver lejos, puede ver y cerca y por supuesto intermedia, pero no está diseñado específicamente para la actividad que desarrolla este paciente. Entonces, se ve comprometida un poquito esta zona, dependiendo, por supuesto, hay pacientes que con esto les va perfecto, les va increíble, sin embargo, hay pacientes que demandan mayor campo visual por su actividad en intermedia y cercana. Entonces, esta no sería la opción óptima. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos viendo justo aquí las imágenes de estas lentes progresivas donde el paciente tiene también que modificar la postura para poder enfocar a la distancia intermedia en la que tiene ese dispositivo enfrente o al lado, para poder enfocar de manera óptima y sobre todo son muy rápidos los movimientos. Entonces, centrarse en la pantalla requiere que el usuario mire, justo como lo vemos en la pantalla, a través de un área específica intermedia que está muy restringida, y esto provoca fatiga visual. Además, los pacientes deben de adoptar, como vemos, estas posturas incómodas que genera utilizar un lente progresivo cuando tenemos una demanda mayor en intermedia y cercana. Entonces, los lentes de lectura y los lentes progresivos
ninguna de estas dos opciones favorece a los trabajadores presbitas en interiores con demandas bastante importantes. Estos se merecen una solución mejor y más optimizada para su entorno visual, para desarrollar sus actividades. Entonces, ¿qué es una lente degresiva? ¿Qué es una lente degresiva? Y vamos a ver qué es una lente degresiva. Es un segundo par, lo que les comentaba al principio. No es que tengan que pensar en le doy un lente progresivo o mejor le doy un lente degresivo, no. Es que es un segundo par, es parte de sus herramientas de trabajo. Entonces es un par de lentes que deben de, su segundo par de lentes que deben de llevar estos pacientes presbitas que requieren una visión superior para distancias intermedias y cercanas. Estas lentes degresivas no tienen visión lejana, solo intermedia y cercana, pero estamos de acuerdo que para trabajar en interiores no requerimos estar viendo de lejos. Para eso tenemos nuestro primer par de lentes, que seguramente sería un lente progresivo. Entonces es una lente específica para interiores. Proporciona corrección solamente en intermedia y cercana, y no proporciona visión de lejos, lo que les comentaba, porque no es necesario para estos ambientes en interiores. Y sobre todo para pacientes que requieren horas y horas frente a un escritorio, alguna actividad muy intermedia y cercana, pues no están utilizando la visión lejana. Entonces, proporciona este tipo de lentes degresivas campos visuales bastante amplios en la zona intermedia y cercana. Es compatible con la ergonomía correcta para obtener una mayor comodidad de estos usuarios. Por supuesto que sí, porque vean, ya vimos que era una lente de cerca y sus limitaciones. Solamente te sirve para una distancia y ahí tú tienes que ir modificando, buscando pues trabajar con una lente solo de cerca. O en el caso de las lentes progresivas, pues por supuesto maneja la visión lejana, la visión intermedia, la visión cercana. Sin embargo, se ve limitada la zona intermedia por estas zonas de no visión, que también vamos a ver más adelantito. Y claro, veamos la imagen de un lente degresivo, campos bastante amplios, por supuesto, solo para interiores, porque no tiene visión lejana, solo la intermedia y cercana para cada uno de estos usuarios. Vean la imagen de un lente degresivo, cómo es la mejor elección para estos pacientes, usuarios de dispositivos electrónicos en distancias intermedias y cercanas. Los campos visuales son bastante amplios. Del lado derecho vamos a ver que tienen una visión nítida y tenemos en nuestros lentes degresivos a partir de distancias de 1.3 metros, 2 hasta 4 metros, que también se los voy a ir presentando. Entonces, tanto el campo intermedio es extra largo, el campo cercano es extra largo, pues claro que va a ser un lente ideal para estos usuarios de dispositivos electrónicos y con mucha demanda en esta visión intermedia y cercana. Entonces, para entender la estructura, para comprender, mejor dicho, para comprender la estructura de la lente degresiva, pues tenemos que irnos a la base de la lente progresiva. Y aquí lo estamos viendo, como vemos y sabemos, y vamos a recordar, pues así está construida esta lente progresiva, donde vemos que la lente progresiva tiene visión lejana en la parte superior. Tiene visión cercana en la parte inferior. Y entre la parte superior y la inferior va aumentando de forma suave y continua esa potencia esférica, va aumentando para que tengamos un lente multifocal, ¿cierto? Y a su vez se va generando, cuando esto sucede, pues estos astigmatismos residuales o no deseados o de no visión que vemos en esta parte lateral. Ajá. Y aquí nos dice el teorema de Minwitz, que es importante tomarlo en cuenta.
cerca del corredor, estamos aquí en la zona intermedia, el astigmatismo no deseado aumenta el doble de rápido que el poder de la adición. Y sí, justamente cuando se va haciendo esta progresión, pues esto va aumentando en las zonas laterales. Y ahora veamos cómo está construido este lente degresivo. Vean que al no tener esa visión lejana, como lo veíamos en esta imagen de la lente progresiva, solamente tiene la visión intermedia y la visión cercana, que aquí donde nos enfocamos mucho es en la adición, en la visión próxima del paciente, y de ahí elegimos la distancia, la degresión, que el paciente, según las actividades que realiza en su entorno laboral, pues vamos a enviar a este paciente. Vean lo que nos dice el teorema. El astigmatismo indeseado decrece si la distancia de trabajo disminuye. Y vean cómo el campo visual se abre, a diferencia de una lente progresiva donde tenemos visión lejana, visión intermedia y visión cercana. Sin embargo, por esos astigmatismos laterales que se generan en la parte de la lente a un lado de este corredor, lo vemos que en el caso de la lente degresiva decrece ese astigmatismo y ese campo visual aumenta. Y por supuesto también al aumentar, al disminuir esa distancia de trabajo, también lo que vamos a hacer es que podemos ampliar el campo visual horizontal. Si lo aumentamos un poquito, si aumentamos esa distancia intermedia un poquito más, lo que va a suceder, como en el caso de las lentes progresivas, que también se va impactando el campo visual dependiendo de qué tan fuerte sea esa graduación lejana y el cambio que haya a esa visión, pues también sucede en esta parte con las lentes. Funciona igual el teorema de Minowitz, donde si lo vamos haciendo más lejano, pues nos da profundidad de foco y se cierra un poquitito ese campo intermedio. Sin embargo, la verdad es que es mínimo porque pues estamos eliminando la visión lejana, solo nos quedamos con la intermedia que el paciente necesita y de ahí hacia él va a estar viendo bien y cómodo. Lo vamos a ver aquí. Con estos dos diseños que tenemos en Vertex, Office Reader y Pure Office, pues es una lente ocupacional degresiva que mejora la visión intermedia y cercana de sus pacientes. Y aquí vemos esa característica de estas lentes degresivas para distancias intermedias, cercanas, que realmente le proporcionan a los usuarios, a sus pacientes, comodidad a la hora de estar trabajando en interiores. Entonces el paso entre los campos intermedios pues es muy dinámico y ofrece una mayor agilidad para cambiar de enfoque, pues sabemos que tienen más de 2, 3 dispositivos en interiores donde tienen que estar moviendo demasiado los ojos, la cabeza. Entonces estos campos son realmente bastante amplios para que el paciente tenga mayor agilidad al cambiar el enfoque de las distancias, especialmente cuando se trabaja pues con los dispositivos digitales. Las regiones de visión cercana e intermedia cubren casi toda la superficie de la lente, por lo que decíamos estos astigmatismos, que al disminuir esa distancia decrecen esos astigmatismos y el campo visual es más amplio. Entonces, por supuesto que es un lente ideal para pacientes como un segundo par. Aquí podemos hacer ese incremento del ticket, esa venta cruzada. Nosotros aquí podemos, incluso el paciente muchas veces no viene pensando en una segunda opción. Y justo es aquí donde nos corresponde empezar a explicarle al paciente qué es lo que está pasando con esta nueva realidad para hacer conciencia que un solo par de lentes no es suficiente, necesitamos más, así como una buena silla, un buen escritorio,
escritorio, una buena pantalla, que no haya reflexión, la iluminación, por supuesto que los lentes, que es un complemento, es parte de realizar de mejor manera y mucho más ágil los lentes, un segundo par de lentes. Entonces es importante empezar a tomarlo en cuenta y en consideración, porque el paciente se va, a lo mejor dice, sí, me gusta, sin embargo no venía preparado, ya lo lleva en mente, cuando empieza con su entorno laboral y dice, sí, yo creo que necesito esa parte, y regresan y me dice, me había comentado de este diseño, ese es el que quiero. Entonces, y así empezamos con la publicidad de boca en boca. Entonces es un diseño Office Reader y Pure Office, con un diseño suave para garantizar una fácil adaptación y una comodidad inmejorable. Ajá, las características, pues es extremadamente amplio en la región de visión cercana. Es un diseño que elimina el efecto natación y distorsión lateral que se percibe en un lente convencional, sin problemas de adaptación por estos campos tan amplios y porque, por supuesto, el paciente está en un área de trabajo que le va a beneficiar esta visión intermedia y cercana. Visión clara desde una distancia de lectura hasta 4 metros. Tenemos un diseño que es Pure Office, que es hasta 4 metros. Ahorita van a ver la imagen para que ustedes puedan verlo y decir, ah, perfecto. 3 degresiones disponibles, que es 1.3, 2 metros o 4, dependiendo de quién, pues del usuario, de su paciente, de la necesidad visual que necesite el paciente. Ajá, entonces, personalización dependiendo de la forma del armazón, por supuesto, porque las tecnologías disponibles para este diseño, pues es Digital Ray Pad, que lo tienen nuestros mejores diseños, que es eso de Digital Ray Pad, pues compensa la cara interna de la lente punto a punto en relación a cómo es la morfología del paciente, la cara del paciente y ese armazón, qué tan alejado está de ese ápice corneal, que es la distancia de vértice, qué tan envolvente es ese armazón con respecto a la cara del paciente, el ángulo pantoscópico, digo panorámico, el pantoscópico, qué tan inclinado está con respecto a la cara del paciente. Entonces, todas esas medidas de personalización las toma en cuenta para que se optimice esa superficie y la luz llegue donde tiene que llegar. ¿Y dónde? Pues en la zona, en la mejor zona de visión del ojo. Entonces, estas tecnologías Smart Art, que se enfoca justamente en la zona intermedia y cercana con esa potencia positiva más amplia y súper suave, para que el paciente lo pueda hacer de manera muy natural. Aquí están los rangos de visión que les contaba, que decían, bueno, ¿cómo es que lo puedo prescribir o cómo es que funciona? Miren, la imagen que vemos del lado de la derecha dice Office Reader y Pure Office ofrece 3 rangos de visión para cubrir las necesidades dependiendo de cada uno de sus pacientes. Hay que escuchar, hay que ver cómo es su entorno, qué se dedica. Por ejemplo, podemos ver aquí en las líneas que Office Reader tenemos 1.3, la visión es clara hasta 1.3 o tenemos 2 metros, quiere decir que hasta 2 metros o puede ser clara hasta 4. La parte de color verde nos habla de Office Reader de 1.3. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que su paciente en la posición primaria de mirada, el paciente de frente va a estar viendo claro a 1.3 metros, como se ve justo el medio círculo verde. ¿Y quién estaría ahí? ¿Qué usuario podría estar? Pues a lo mejor un abogado, podría estar un contador, un diseñador gráfico, ajá, o lo podemos solicitar a 2 metros, tal vez es médico y dice, quiero ver si mi entorno aquí en mi escritorio, pero también necesito ver quién está delante de mí con claridad. Y de ahí hacia mí, el paciente va a estar viendo claro. Igual lo vemos en el color azul,
el paciente estaría viendo claro hasta 2 metros, de 2 metros hacia él, también estaría viendo claro y con zonas periféricas bastante amplias, y también es importante decirles, no tiene visión lejana. La zona roja pues nos representa a Pure Office de 4 metros, igual, tal vez es una paciente que está haciendo presentaciones o que también está en la parte de un, se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar, está trabajando en recibiendo a las personas, es hostess, por ejemplo, pues necesita ver también a una distancia mucho más lejana, como 4 metros, sigue siendo interior, no tiene visión lejana, solamente 4 metros, y hacia mí todo este entorno se ve claro. De 4 metros hacia afuera se ve borroso. El target, este diseño pues es para usuarios de 45 años en adelante, para realizar estas tareas cercanas e intermedias según la necesidad visual de cada uno de ellos. Entonces, por supuesto, sí, para pantallas digitales, por supuesto, toda esta digitalización, la lectura, la pintura, la cocina, los dentistas, por ejemplo, también los mecánicos, ya ven que tenemos que llevar el auto y lo están revisando por la parte de abajo. Imagínense qué incómodo si solamente tiene unos lentes para cerca, tiene que modificarse, ¿no? O si es un bifocal, bueno, y si es un progresivo, lo mismo. Y si tenemos un lente degresivo, pues será mucho mayor, de mayor comodidad y de mayor, y de mayor funcionalidad para ese usuario, jardinería. Entonces, estos nuevos perfiles que se están sumando hoy en día por esta nueva realidad para estos lentes ocupacionales y que están trabajando más tiempo en interiores, por supuesto, está home office. Todavía mucha gente lo sigue realizando desde sus hogares, trabajar en lugares pequeños en nuestro hogar. Las ventajas para el usuario: Office Reader y Pure Office está diseñado como un segundo par de lentes. Ajá, entonces, recuerden, es un complemento. Tenemos que, sí o sí, ya estarlo tomando como una opción ahí puesto. ¿Por qué? Por todo esto que estamos viendo que está desarrollando cada uno de estos usuarios, y que un solo lente no es capaz de cubrir. Entonces, pues va a reducir la fatiga visual, por supuesto, da ojos relajados. La adaptación es más rápida, por supuesto, porque es una lente que tiene más campo visual en la parte de la zona intermedia y cercana. Es un lente realmente que no necesita un periodo de adaptación. La visión dinámica, cambio fácil y ágil en la zona cercana e intermedia. Es un lente con un extraordinario diseño. Su diseño está optimizado. El enfoque es bastante bueno porque mejora la capacidad a la hora de la lectura y, por supuesto, a la hora de cambiar de enfoque. La posición natural, recordemos la ergonomía da comodidad, y esto de verdad que muchos lo agradecemos. Todos los que estamos utilizando un lente ocupacional, ¿cierto? Y aquí vemos, solicitar una lente para interiores nunca ha sido tan fácil, porque sí, a veces, híjole, yo tengo que calcular esa degresión, ¿cómo le tengo que hacer? No. ¿Cómo solicito al laboratorio una lente degresiva, ya sea Office Reader, que puede ser 1.3 metros o 2 metros, o Pure Office a 4 metros? ¿Cómo la solicito? Muy sencillo. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesito? La prescripción del paciente, como siempre, como si fuéramos a hacer una solicitud de un lente progresivo. Necesitamos que nos digan a qué distancia necesitan que se calcule ese lente degresivo de estas tres que acabo de mencionar.
1.3, 2 metros o 4 metros. Me dan la adición. Por supuesto, el resto de los parámetros, como la distancia nasopupilar, el ángulo pantoscópico, panorámico, porque es un lente que es un lente personalizado para cada uno de estos usuarios. Y listo. Ustedes no tienen que hacer el cálculo de nada. Eso lo hace el laboratorio. Ajá. Y bueno, ¿y cómo lo leo? Cuando lo recibo, ¿qué hago? ¿Lo leo qué? En la cruz de montaje, porque claro que tiene también sus marcas láser. ¿Dónde lo leo? ¿En qué parte? Solo el área de cerca es el único que tenemos que comprobar, porque por supuesto, dependiendo de la regresión que hayamos utilizado y de la receta, de la fórmula de la graduación que tenga el paciente, pues va a cambiar siempre la lectura en la parte del centro óptico. Entonces, solo tenemos que comprobar y asegurarnos de la visión cercana. Y vemos aquí en estas imágenes lo que platicábamos al principio, bueno, a mitad de la plática, vemos aquí, miren, 1.3, como a medida que disminuimos la distancia, disminuye más las zonas de astigmatismo laterales de esas lentes y, por supuesto, vean cómo la imagen representa un campo visual más amplio en la parte horizontal. Y vemos ahora 2 metros, es como un intermedio, y sigue teniendo un campo bastante amplio, pero también le podemos dar profundidad cuando alejamos esa distancia a 4 metros, lo alargamos para darle profundidad de foco a ese lente que seguramente por la actividad que realice el paciente pudiera ser que lo requiera a 4 metros o a 1.3 o 2 metros. Algún odontólogo también que está trabajando ahí con el paciente y requiere estarse moviendo y tiene el monitor y tiene que estar trabajando con los diferentes instrumentos que tiene que utilizar. Y ahora les voy a presentar el video de nuestro diseño de lente degresiva. Denme un segundo para que si tienen alguna duda comiencen a escribirlo en el chat. Ahora lo ponemos.
Y claro, este diseño lo pueden combinar, y aquí viene lo padre y lo extraordinario, porque pueden hacer combinaciones con cualquier material. Ajá, desde un CR39 hasta un índice 1.70. Sin embargo, pues ya vimos la parte de la luz azul de alta energía, que también se dispersa más y produce ese ruido visual, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitamos, y la sugerencia es que se haga con un material que nos esté filtrando, por supuesto, estas longitudes de onda corta que están generando este ruido. Entonces, en nuestros materiales, les recuerdo, GX7 es un índice de refracción 1.60, es para graduaciones altas, y aparte, pues les va a estar filtrando esa luz ultravioleta A, B y parte de la luz azul dañina. Lo podemos hacer en policarbonato 1.59, blue filter, igual, con esa protección para esta luz azul, para la luz ultravioleta A y B. Lo podemos hacer en un índice medio, en unos 56 también, proporcionando protección a estos usuarios con un buen filtro, como es la luz, para filtrar la luz ultravioleta A, B y parte de la luz azul. Y por supuesto, lo podemos acompañar perfecto con un buen antirreflejante de nuestra casa SARX, antirreflejo. Esta es una ventaja de que podemos combinar el diseño que acabamos de ver en nuestra lente degresiva con estos materiales. ¿Alguna pregunta que tengan mis queridos especialistas en salud visual? Hasta el momento todavía no. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya tenemos uno. ¿El precio es como los progresivos? Nos pregunta Bella María. Gracias, Bela María. Mira, no es como los progresivos, está abajo de un... Bueno, es que dependiendo de qué línea estemos utilizando, pero un degresivo en comparación a un lente progresivo digital está un poquito abajo y es una súper opción. Y les decía que si lo combinan con un material, por ejemplo, 1.56, le das protección a tu paciente, le das un buen diseño, le das ese segundo par de lentes para esa actividad en visión cercana. Entonces, ya la lista de precios, con todo gusto, al final vienen nuestras redes sociales, viene el WhatsApp, se pueden acercar, por supuesto, a sus asesores de venta para que también igual podemos hacer alguna plática sobre estos productos y claro, vamos a ir avanzando con el tema de los talleres. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es, tú no mencionaste el de 6 metros, ¿también lo manejan? En el video lo mencionaron. Ah, sí, viene en el video. Por el momento todavía no lo tenemos en México. Sin embargo, nada más tenemos 1, 3, 2 metros y hasta 4. Correcto. ¿Me puedes repetir la forma de solicitar las micas? ¿Qué datos se requieren? Sí, por supuesto que sí. Ya. Voy a regresar para que vean la imagen. Pero ya se trabó. Aquí está. Lo van a solicitar, es muy sencillo, únicamente necesitamos, como si fuéramos a solicitar un lente progresivo, la diferencia es que vamos a decir a qué distancia lo necesita mi paciente, si a 1.3 o a 2 o hasta 4 metros. Eso es lo que vamos a adicionarle a la solicitud del pedido que vamos a hacer al laboratorio. Independientemente, bueno, pues si necesitamos los parámetros de personalización, porque es un lente que se compensa con nuestra tecnología Digital Ray Pad. Es un lente hecho a la medida del paciente. Entonces, la distancia nasopupilar, las alturas,
pero es muy sencillo solicitarlo, no tienen que hacer ningún cálculo, solo expresar a qué distancia lo necesita su paciente. Correcto, hasta ahorita son las únicas preguntas. Muchísimas gracias, Mariela. Espero que haya quedado, me haya explicado. Ok, hay otra pregunta. ¿La altura se toma al igual que un progresivo? Sí, es correcto. Vamos a marcar centros ópticos y lo marcamos como si fuera un lente progresivo. Mariela dice que todo bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, pues entonces ¿No? déjenme avanzo con esta parte, las preguntas y respuestas. Gracias por su atención. Si no hay más preguntas, yo sé que ya hay que ir de regreso a casa. Que tengan un buen regreso a casa. Gracias por invertir su tiempo, de verdad, gracias por conectarse. Nos estamos viendo, todavía hay un poquito más de nuestras lentes ocupacionales, de nuestras lentes especializadas y nos vamos con el grupo de los no présbitas. Entonces son herramientas de verdad que nos van a funcionar en algún momento con algún paciente que esté sintomático, que digamos, perfecto, esto es lo que tiene el paciente y este es el mejor diseño para el paciente en su momento. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Gracias, Leti. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos en nuestro próximo, próximo taller el 5 de abril a las 5 de la tarde. Nos estaremos viendo. Que tengan buen regreso a casa. Hasta luego.